Les invito a abrir la Biblia una vez más en la carta de Santiago, la epístola o carta del apóstol Santiago, y vamos a seguir avanzando en el capítulo número 1. Sobre todo del versículo 12, recuerdan la semana pasada estuvimos viendo del versículo 12, ahí en su pantalla, acerca de la bendición de soportar la tentación. En la pantalla, si ustedes quieren, ustedes obviamente si tienen una Biblia, yo les animaría a que usen su Biblia, subrayenla, si tienen un highlighter también, resáltenla, anótenle, eso es muy bueno, es su Biblia personal. Si están usando una Biblia de aquí, por favor no la hagan. La bendición de soportar la tentación. Santiago capítulo 1, el versículo 12, dice en la palabra del Señor. A ver, Sandy. Dice, ok, ahí está. Recuerda que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y ya estuvimos reflexionando en ese pasaje, la palabra soportar, recuerda que significa aguantar. La palabra soportar quiere decir aguantar o resistir o permanecer bajo presión. Esa palabra donde dice bienaventurado el varón que soporta, que aguanta, que resiste, que permanece firme bajo presión o tentación, que no decae, que soporta valientemente, calmadamente las adversidades. Y recuerdan que dice la palabra del Señor, bienaventurado, bienaventurado quiere decir dichoso, quiere decir feliz. En una expresión de nosotros podríamos decir, ¿quién como esa persona que resistió la prueba? Pero dice, porque cuando haya resistido la prueba. ¿Sabían que literalmente dice, pues llegado a ser probado, recibirá la corona de la vida? En la Reina Valera nos tradujeron así, que es correcto, cuando haya resistido la prueba, es decir, llegado a ser probado y pasado la prueba o la tentación, dice, recibirá la corona de la vida. Estaba leyendo de que esa palabra llegando a ser probado viene de una palabra, obviamente en aquel tiempo cuando se escribió la escritura en el idioma griego, que es dokimos. Ahora lo interesante es que saben que en aquel tiempo no existía el sistema de bancario como el que conocemos hoy. El banco, que el dinero de papel, etcétera. Bueno, en aquel tiempo no existía el dinero del billete, el dinero de papel. Eran puras monedas que existían, eso era lo que se trabajaba. Pero las moldeaban con un metal, lo derretían, hacían el molde, lo enfriaban. Y después el mismo sistema bancario de aquel tiempo como las pulía, las hacía suaves. Y la gente empezó a tratar de aprovecharse de ese sistema. Y lo que hacía era, le llamaban down the coin. Lo que hacían era, le cortaban las orillas, ¿sabían ustedes? Para engañar a la gente. Sin embargo, había muchos hombres que no eran deshonestos y no hacían esa práctica. Estos hombres daban la medida exacta, la moneda exacta y el peso exacto, no le quitaban nada. Shave down the coins, decían, shave down the coins. Entonces a esos hombres eran conocidos por su honestidad y por su integridad. Esos hombres se les llamó dokimos. Decían, esos son los aprobados. ¿Entiendes? Todos los demás eran falsos, pero cuando los veían ellos decían, ese hombre de confianza ese es aprobado por el sistema. Bueno, de ahí viene cuando la escritura nos dice, llegado a ser probado, dokimos, encontrado, después de la prueba, salió probado o aprobado de la prueba. ¿Sabían ustedes que eso existe el día de hoy? Shaving down the points. Interesante porque leía en el internet que en California hay muchos gambling, unos casinos donde hacen la práctica de apuestas. Y adivinen qué, eso está sucediendo el día de hoy. Las monedas que usan para meter a las máquinas para apostar, ¿sabían ustedes que unos deshonestos las están
limando y le están quitando la orilla. ¿Saben cómo funciona? Agarran y echan la moneda en la máquina y la máquina detecta que es una moneda válida, pero no la retiene, no se va por el otro, sino que cae. Ustedes han visto las máquinas de sodas, cuando le echan la moneda y se viene todo y sale otra vez su propia moneda. Bueno, eso sucede el día de hoy. Echan la monedita y agarra el crédito, la máquina empieza a jugar, pero sale su moneda y agarra otra vez. Imagínense hacer eso. Obviamente los han atrapado. Esa gente era más o menos lo que se encontraba desde hace casi 2000 años, cuando el apóstol Santiago escribió esta carta. Los dóquimos, la gente probada, dichosos aquellos hombres que han sido aprobados. Y sabemos que desde la perspectiva de Dios, nuestra aprobación viene de Dios cuando hayamos resistido la prueba. Ahora, ¿de dónde viene la tentación? ¿Por qué es que siendo cristianos, aún gente honesta, gente que no quiere hacer cosas malas, gente que quiere hacer cosas buenas, cuál ha sido nuestra experiencia? ¿Saben cuál es la experiencia? Que hacemos cosas malas, pecamos, somos tentados y caemos en la tentación. Esa es la experiencia de cada ser humano. Si estás vivo y eres ser humano, esa es tu experiencia, sin excepción. Si no tienes esa experiencia de ser tentado y de pecar, tal vez es que estás muerto y no te has dado cuenta. Pero todos los vivos en realidad somos tentados. Ahora, vean lo que el siguiente versículo de la palabra del Señor dice. En Santiago capítulo 1, el versículo 13, nos habla del origen y la raíz de las tentaciones. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno, pongan atención la claridad de la Biblia, de la palabra de Dios. Cada uno significa cada uno de los seres humanos. Cada uno, dice la Biblia, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo ya ejecutado o consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, dice, no erréis. Pudiéramos, en sentido literal, ¿saben ese mismo pasaje, el versículo 13? Vean en la pantalla. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dice, nadie siendo tentado diga, de Dios estoy siendo tentado. Nadie siendo tentado en el momento de la tentación diga, de parte de Dios es que estoy recibiendo esta tentación. ¿No les parece claro y directo ahí? Que Dios no es el que pone la tentación o el que te está de alguna manera tentando. De manera que cuando nos encontramos en una situación donde eres tentado a pecar o a desobedecer a Dios, es decir, pecar, ¿sabían ustedes que pecar quiere decir errar al blanco? El bullseye. ¿Saben lo que es un bullseye? Es el tiro al blanco. Son unos círculos, un círculo blanco, negro, blanco, negro, blanco, y tiene el blanco en el centro. Pecar es errar al punto central, el errar al blanco. Esa es la palabra que quiere decir pecar. Es como el arquero, el hombre que practica, ¿cierto? Está disparando y si le da fuera del blanco, eso es pecado. El problema con nosotros es de que cada vez que vemos la palabra pecado en la Biblia ya lo relacionamos a hacer cosas malas. Pero quiere decir errar al blanco. Y cuando la Biblia, cuando la Biblia nos dice que cuando uno es tentado, no diga estoy siendo tentado de parte de Dios. La tentación no la pone Dios, y eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. Santiago reconoce la situación o situaciones que la gente de aquel tiempo estaba viviendo, atravesando en aquel tiempo, y que con toda seguridad experimentarían tentaciones en aquel tiempo, porque le escribió el apóstol Santiago. Entonces en aquel tiempo ya los creyentes estaban siendo tentados. ¿De qué manera? De muchas maneras. Y créanme que el que ellos hayan sido tentados de una manera específica
es de todas maneras el principio de la tentación, y cómo cae uno es el mismo para todos los que están aquí sentados, incluyéndome a mí. Es lo mismo, y vamos a tratar de ver qué más nos dice Dios aquí en su palabra. Aquella gente de aquel tiempo probablemente estaban siendo tentados a suplir sus necesidades usando su propia sabiduría, es decir, eso es los deseos de la carne. Los deseos de la carne es cuando nosotros, el ser humano, trata de solucionar sus problemas o de suplir sus necesidades usando su inteligencia, sus propios recursos, su inteligencia, su sabiduría, sus habilidades, su educación, ¿entienden? Y hace a Dios a un lado. Eso es los deseos de la carne. Aquella gente sufría persecución. Y entonces puede ser, ¿verdad?, que podían ser tentados a decir mentira para evitar ser matados. En aquella situación en aquel tiempo sabían que a los cristianos los perseguían y los mataban. Entonces les daban la oportunidad. Antes de matarlos o los quemaban vivos, ponían una estaca, un palo, y amarraban al creyente y lo llenaban de madera, de leña. Y para prender la leña le decían, niega a Jesucristo, niega. O los andaban persiguiendo, y si llegaban a una casa, ustedes son cristianos, la tentación a decir no. ¿Entiendes? Yo no sé de qué manera tal vez podrían estar siendo aquellos cristianos tentados a suplir sus necesidades como comida. Y una manera de suplir tus necesidades aparte de Dios, de comida, por ejemplo, ¿cuál es? Robar o mentir para comer. Otra manera para suplir tu ropa, robarla o mentir. Entonces, muchas son las tentaciones que nos vienen a nosotros, al igual que aquellos. Y Dios nos dice que, nos explica Dios por qué no podemos decir cuando estoy siendo tentado, que yo diga es que Dios me está poniendo esta tentación o esta prueba. Ahora, vean lo que está incluido aquí. Porque el día de hoy Dios nos deja su palabra. Esta es la Biblia. Vean, la palabra del Señor, llena de sabiduría de Dios, consejos de Dios. Esta es la mente del Dios vivo y verdadero que existe en el universo. Esta es su santa, su sagrada palabra. Aquí viene todo lo que Dios quiere que cada uno de los que creen en Él llegue a conocer para experimentar bien a Dios. De manera que la gente, el ser humano, no puede conocer a Dios aparte de venir a este libro que se llama la Biblia. Yo sé que el día de hoy pues hay personas que dicen yo creo en Dios. ¿Cómo dicen después? A mi manera. ¿Han escuchado? No sé si hay alguien aquí, pero dice yo creo en Dios a mi manera. Es decir, no me vengas a hablar de que yo estoy haciendo mal. Y es una manera, ¿saben ustedes?, de evitar ser confrontados con un mal comportamiento. Porque la gente que dice así, yo creo en Dios a mi manera, ¿saben la gente que generalmente lo dice? Es aquellos a quienes se les está apuntando que están equivocados, que la manera en que creen en Dios es errada, que lo que están practicando es un error, una mentira. No quiere la gente que se le confronte. Entonces dicen yo creo a Dios en mi manera. Pero esta es la manera de Dios, porque nada más existe un Dios. Y no puedes tú creer en Dios a tu manera. Hay una manera en que Dios espera que tú llegues a conocerlo y que vas a creer en Dios. Porque la gente el día de hoy que no va a la Biblia tiene concepto de Dios que es totalmente equivocado. Entonces cuando llega a la Biblia se da cuenta de cuánto error. En las veces pasadas he dicho porque el concepto de Dios desafortunadamente lo agarramos de la calle, de la película, de la telenovela, del tío, del abuelito, de los suegros, del vecino, de don Pancho, de la tienda de la esquina. O sea, agarramos conceptos de Dios de todo, pero esta Biblia es la palabra final, verdadera, absoluta de Dios. Entonces, cuando uno viene a la Biblia, se va a confrontar.
Qué bueno que la creencia de Dios, que la creencia en Dios que tú has tenido, y abres la Biblia y te das cuenta que estás creyendo lo correcto. Pero tienes que hacer una decisión en la ocasión de que algo que tú has venido creyendo y abres la Biblia y te das cuenta que contradice tu creencia, entonces ahí cada ser humano tiene que hacer una decisión entre o seguir creyendo lo que yo ya creo que me dijeron mis seres queridos o qué sé yo, o a partir de hoy renunciar a eso que yo he venido creyendo y poner mi confianza en la verdad que acabo de ver, que es la palabra del Señor. Eso ya es una decisión que uno tiene que hacer. Cuando alguno es tentado, no digas que eres tentado de parte de Dios. Entonces vean, el día de hoy, a la señorita joven, tantas tentaciones que uno tiene como joven y señorita en este mundo. Todos los adultos sabemos de eso. Y una cosa, joven y señorita, es de que las tentaciones siempre han existido, porque como vamos a seguir viendo, la tentación sale de dentro, no viene necesariamente, no se te pone tentación. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero vean entonces, joven y señorita, Dios no puede darte un novio o un esposo que no sea un hijo de Dios. Escuchen bien, ahí en la palabra de Dios, en 2 de Corintios capítulo 6, y esto es muy importante que todos nosotros, aún adultos, porque miren lo que la palabra del Señor dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Quién está hablando ahí? Dios. ¿A quién les está hablando Dios? A los que creemos que Jesucristo es su Hijo, a los que hemos aceptado que la Biblia es palabra de Dios y hemos rendido nuestras vidas a Cristo Jesús. Somos crédulos o creyentes, somos hijos de Dios. Entonces el consejo que Dios nos da es: no se unan en un yugo desigual con una gente que es incrédula. Y dice la razón Dios, porque ¿qué compañerismo tiene, dice, la justicia con la injusticia? ¿Qué piensan que está contrastando Dios ahí? A un creyente con un incrédulo, a un cristiano con un no cristiano. Ese es el contraste que empieza a hacer Dios para decir al joven, a la señorita, al hombre, a la mujer, que no se una en un yugo desigual con una persona que es incrédula. ¿Qué comunión tiene, dice, la luz con las tinieblas? Una vez más, contraste. ¿Quiénes son luz? A la palabra de Dios, nosotros los cristianos. ¿Quiénes son tinieblas? Los que rechazan a Jesucristo como el Hijo de Dios. Sigue diciendo: ¿y qué concordia, qué concuerdo hay entre Cristo y Satanás? Belial es Satanás. ¿De quién está hablando? ¿De los creyentes y los no creyentes? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente, dice la Biblia. Y cita el Antiguo Testamento, dice: como Dios dijo, y cita el Antiguo Testamento. Entonces, el deseo de Dios de mantenernos santos, apartados de contaminación o de unirnos con gente que no teme a su nombre, no es nada nuevo. No empezó por medio del cristianismo hace 2000 años con Cristo Jesús. Eso viene de más atrás. Dice: como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual, dice, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y los recibiré y seré para ustedes por padre y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces vean, esta separación no es como lo que hemos atacado tanto, ¿cierto?, en el pasado. No es nosotros los creyentes de tomar una actitud de hipócrita o de santurrón o legalista, de que no nos juntemos con gente que no es cristiana. Eso es detestable a los ojos de Dios. Eso no enseña la Biblia. Es no unirnos en un yugo desigual con un incrédulo. ¿Qué es esto? Hacer cierto compromiso con él o con ella en el aspecto espiritual. No significa que los cristianos no podemos hacer negocio con un no cristiano. Hay gente cristiana que es moral, ¿cierto? Que son honestos, a mí nos tratan de ser honestos.
No, el objetivo de Dios no es que los cristianos estemos siempre amontonados acá y que no vayamos o que no nos juntemos con gente que no es cristiana. Eso nunca lo vemos en la Biblia. Todo lo contrario. Si tomamos al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿en dónde estaba Cristo Jesús? Siempre estuvo en los lugares donde había ¿qué? Pecadores, publicanos, prostitutas, los ladrones. Ahí estaba Jesucristo, porque la luz solamente va a resplandecer en las tinieblas. Ahora, pero vean lo que nos dice ahí el Señor, al joven, a la señorita: no se unan en un yugo desigual. Entonces, no puede el joven o la señorita decir, para casarse con una persona que no es cristiana, puede decir: es que él es muy bueno, sé que es la voluntad de Dios. Puede ser la voluntad de Dios si está siendo tentado a desobedecer su voluntad o a pecar. Eso no puede ser la voluntad de Dios. Escuchemos bien esto, no podemos decir Dios lo puso en mi vida, Dios la puso en mi vida. ¿Saben por qué? Porque Dios no tienta a nadie. Lo que acabamos de leer dice: cuando alguien es tentado, no diga que está siendo tentado de parte de Dios. Y el desobedecer a Dios, aunque sea para unirte con un joven o señorita, si no es creyente, Dios no puede estarte tentando a hacer eso. Entonces, joven, señorita, no puede decir: Dios lo puso en mi camino. Sé que es la voluntad de Dios, porque Dios no puede tentarte a desobedecer su propia palabra. Es imposible, dice la palabra del Señor. No importa, vean, lo que resulte de esa tentación. Ahora, viene a mi mente esto. Piensen en una persona que roba, ¿ok? Escuchen, traten de seguirme esto. Supongamos que tú ves una cartera, o ves a una persona que se le cayó su cartera, o ves que tiene su bolsa mal puesta y de alguna manera sabes que tiene mucho dinero y se lo robas. Ahora, con ese dinero tú lo agarras para comprar comida y se lo llevas a tu esposa, a tus hijos. O tú agarras ese dinero aparte para salir de vacaciones con tu familia. Y tenía mucho tiempo que no pasabas un buen rato con tu familia. Y te divertiste con ese dinero robado y comiste y pasaste un buen tiempo con tu familia. Díganme esto. ¿Puede esa persona decir: qué bendición me dio Dios con esta cartera? ¿Puede esa persona decir eso? ¿Por qué? Porque Dios nunca te tentará a pecar. Dios nunca, independientemente de lo que resultó con ese dinero que tú robaste. Tú lo robaste. Eso es pecado delante de Dios, que de uno de los mandamientos dice: no robarás. Robar es agarraste algo que no es tuyo. Pero es que pasé un tiempo con mi familia, pastor, de mucho tiempo que no me había divertido tanto. Platiqué con mis hijos, yo creo que es bendición de Dios. No, Dios no te puede tentar a desobedecer o a pecar. Entonces ustedes llenen el blanco, porque esta ilustración que acabo de dar se aplica a muchas otras situaciones en que el creyente comete pecado y que lo que resulta del pecado puede ser en sí mismo agradable, divertido y puede ser de bien, ¿entiende? Que te trae alegría. No necesariamente concluir: Dios, es una bendición de Dios lo que yo hice. No, el pecado es pecado independientemente a cómo haya resultado. Entonces vean, si volvemos otra vez más adelante, Sandy otra vez volví a poner el versículo, a Santiago 1 capítulo, versículo 13 y 14. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por lo malo, por el mal, ni Dios va a estarte poniendo en una prueba, en una situación para que le desobedezcas o peques. Pero el siguiente versículo 14, miren, dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pensemos en eso. Cada uno, nadie se escapa de esto. Cada uno significa tú,
significa yo, significa él, significa ella, significa nosotros, ¿cierto? Cada uno está hablando de una manera absoluta. Cada persona que experimenta la tentación, dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Todos los seres humanos tenemos pecado dentro de nosotros. Los cristianos tenemos pecado, la esencia del pecado dentro de nosotros. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que la buena noticia son dos. Número uno, precisamente Cristo vino a vivir dentro de ti, hombre o mujer, porque Él es el único que puede controlar los deseos pecaminosos. La vida resucitada de Jesucristo viviendo dentro del creyente es nuestra única esperanza para que los deseos pecaminosos y el pecado sea controlado en tu vida, en mi vida, para que experimentemos la vida que agrada a Dios. Tú solito no puedes controlar el pecado. Ya se dieron cuenta, ¿cierto? Esposo y esposa ya se dieron cuenta de hace muchos años, ¿cierto? Es que uno no quiere hacer lo malo y lo hace, quieres hacer lo bueno y no lo haces. No puedes, no tenemos. El único capaz de controlar el pecado es Jesucristo. Esa es una buena noticia. Por eso que Dios envió a su Hijo al mundo, para redimirnos. ¿Saben qué es redimirnos? Rescatarnos del poder de la esclavitud del pecado. Ya los creyentes no más tenemos por qué vivir como esclavos a los deseos pecaminosos. Porque Cristo vive dentro de nosotros y Él es el único que no peca. Cristo Jesús. Esa es buena noticia. Buena noticia más grande es de que viene el día cuando vamos a estar sin pecado. Y ese es cuando vamos a la presencia del Señor. Si Cristo no viene antes por nosotros los cristianos, entonces vamos a morir. Y en ese día vamos a ser liberados del pecado. Porque vamos a la presencia de Dios. Y nada pecaminoso puede entrar a la presencia de Dios. Si vamos a estar en la presencia de Dios, tiene que ser aparte de todo pecado. Entonces vean, nadie se escapa de esto. Nadie se escapa. Tenemos deseos de la carne, nos impulsan a hacer lo que no es bueno, es decir, lo que no es la voluntad de Dios. Los deseos de la carne nos impulsan a hacer las cosas a nuestra manera. Y cuando hacemos las cosas a nuestra manera, no le damos al blanco de la voluntad de Dios, es decir, pecamos. Pero cada uno de nosotros se enfrenta a eso. Y la Biblia dice, cada uno cuando de su propia concupiscencia. Ahora, ¿saben lo que es concupiscencia? Concupiscencia es un fuerte deseo. Concupiscencia simplemente son fuertes deseos y anhelos. En este caso que está hablando el apóstol Santiago, obviamente es un fuerte deseo y un anhelo a hacer las cosas malas. Concupiscencia, deseos pecaminosos, deseos a desobedecer a Dios o deseos a simplemente yo responder en la carne, hacer las cosas a mi manera. Deseos que la gente no puede controlar. El ser humano tiene deseos y mucha gente no puede controlar sus deseos. Pero escuchen, son deseos pecaminosos, son deseos de la carne, son deseos a no hacer la voluntad de Dios, es decir, a pecar. Todo ser humano tiene esos deseos, pero unos los refrenan y no actúan sus deseos. Pero otra gente le da la luz verde, siente el deseo y lo hace, y lo vuelve a hacer, y vuelve a tener el deseo a pecar, a desobedecer a Dios, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer. Entonces hay personas que el deseo a pecar o a hacer lo malo es tan fuerte que ellos no lo pueden controlar, y simplemente se declaran en sus mentes derrotados y empiezan a vivir una vida de esclavitud bajo ese pecado específico. Droga, alcohol, pornografía, borrachera, mentira, robar. Ustedes llenen el blanco. ¿Entiendes? Pero eso es lo que sucede con cada ser humano. Me viene a la mente algo que estamos nosotros el día de hoy conociendo, las famosas adicciones. Pones Sandy, porque buscaba en el internet lo que es las adicciones. Vean, nada más le clic, Sandy, please, nada más clic, go ahead.
¿Ya está todo en orden? Ok, adicción. Vean ahí, no sé si alcanzan ustedes a ver, hay dos, lo busqué en dos lugares. El de arriba dice, adicción es el uso continuo de sustancias que alteran el humor o comportamiento. El uso continuo de un comportamiento también. Escuchen, a pesar de consecuencias adversas o discapacidad neurológica que guía a tal comportamiento. Vean y analicen esa definición. Uso continuo de alguna sustancia o uso, hacer, practicar algo a pesar de las consecuencias. A pesar de que sabes que está malo, a pesar de que sabes que te va a costar tu familia, te puede costar tu esposa, te puede costar tu esposo, te puede costar tus hijos, te puede costar el trabajo, te puede costar tu reputación, te puede costar hasta la misma vida. A pesar de eso, la gente sigue haciendo tales cosas y la psicoterapia moderna le encontró una definición y le llama adicción. Otra definición está ahí abajo, dice, es una condición. Vean, interesante, hermano, porque la gente no sabe de dónde viene eso. Nada más te puede decir el diagnóstico, perdón, el síntoma, ¿no? Dice, esto es lo que sucede, esta es la adicción. Y por eso dice, es una condición que resulta cuando una persona ingesta, o sea, ingiere una sustancia como alcohol, cocaína, nicotina, etcétera, o se envuelve esa persona en una actividad, por ejemplo, apuestas o pornografía, lo que sea, que pueden ser placenteras. Y obviamente la carne puede deleitarse en ese momento. La persona que apuesta o que está en pornografía, la carne siente que está saciando, se deleita. Obviamente la carne, los deseos de la carne jamás llegan a terminar, a estar satisfechos. Jamás. ¿Escucharon eso? Jamás los deseos de la carne llegan a satisfacerse. Siempre van a estar queriendo más. Dice entonces, o se envuelve en una actividad, por ejemplo, apuestas, que pueden ser placenteras, pero el uso continuo del cual llega a ser compulsivo e interfiere con las responsabilidades diarias de la vida, tales como trabajo, relaciones, la salud. Los adictos pueden no darse cuenta de que su comportamiento está fuera de control y causándole problemas a ellos o a otras personas. Definición de lo que es la adicción desde la perspectiva de la humanidad. En otras palabras, la adicción es un fuerte deseo de una persona a hacer algo generalmente malo o destructivo para dicha persona y que no tiene poder para dejarlo de hacer. En otras palabras, esa es la adicción. Bueno, eso es precisamente lo que la Biblia llama concupiscencias. Entonces, Pastor Roberto Ambrani no cree en las adicciones. Las adicciones, el término adicción, hermanos, lo puso la humanidad. Es opinión humana. Porque así es la manera en que el enemigo engaña a mucha gente. Y lo mismo cuando el alcohólico acepta la etiqueta de que soy alcohólico, no va a buscar a un pastor, no va a buscar a Dios. Si yo acepto que mi tomar y emborracharme descontroladamente es una enfermedad y ya me acepté la etiqueta de alcohólico, entonces voy a buscar un consejero, voy a buscar consejería. Pero la palabra de Dios no le llama alcoholismo, le llama borrachera. Y eso suena muy ofensivo para muchos, ¿cierto? Por eso es que le llama mejor enfermedad del alcoholismo. Ahora escuchen, si yo en lugar de aceptar que mi descontrol en el tomar alcohol, si yo digo no es alcoholismo, no estoy enfermo, mi problema es que soy un borracho, mi problema es una borrachera, ¿a quién piensan que voy a buscar ayuda? A algo espiritual, ¿cierto? Porque si yo acepto que mi problema es pecado, yo no voy a ir con un psicólogo o con un psiquiatra o con un consejero.
Si yo admito la verdad de Dios, que esa persona que se emborracha es borrachera su problema y viene en su corazón, entonces esa persona va a ir a Dios. Bueno, es lo mismo más o menos cuando hablamos de las adicciones. Si hablamos de adicción y aceptamos eso, es como una enfermedad. Pero la Biblia habla de concupiscencia. Lo que tú tienes, sea lo que sea, de apuestas o robar o lo que sea, la Biblia dice que es tu concupiscencia, son tus deseos de la carne porque tienes pecado. Y cuando uno acepta esto, obviamente hay una solución y no vas a ir a consejería o a un programa sino que vas a buscar la ayuda apropiada, vas a venir a Dios y a la verdad de su palabra. Entonces vean, notemos lo que dice el pasaje. Si lo puedes otra vez poner, Sandy, creo que está más adelante, otra vez lo puse varias veces. Sí, atrás. Ahí dice, cuando alguna persona es tentada, no diga que es tentada de parte de Dios, etc. El 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ese es el deseo de hacer lo malo. ¿Qué cosa es? Dice, es atraído, ¿y qué más? Y seducido. Ahora escuchen bien lo que dice, atraído. Es atraído, es decir, hagan de cuenta, la idea, saben que es aquí como cuando en el fondo del mar o abajo del agua el pececito está en su cueva, está nada más sacando tal vez la boquita y está así, y el pescador tira la carnada, el lure, es un gusanito, vean, ahí está más o menos. Y la palabra de Dios dice es atraído, es decir, lo ve y sale de su zona de seguridad y de comodidad. Es decir, estaba en su cuevita, pero cuando ve la carnada es atraído. Y seducido sucede en la mente. ¿Saben lo que es seducido? Engañado, en pocas palabras. Escuchen, una vez más, cada uno cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Sales de tu zona de seguridad y en tu mente ya te engañaron. Te engañó el pecado, te engañó la maldad. Entonces el pececito sale, es atraído y es seducido porque ya pensó que es algo bueno y va y entre más, sabían ustedes que ahorita las carnadas son tremendamente reales, de hule, se mueven. Entonces el pececito va y termina en el sartén. Ustedes ya saben la historia, lo muerde y termina muerto. ¿Por qué? Porque no era algo real, era falso. Además de ser falso, tenía un anzuelo escondido. Esa es la idea, cada uno es atraído y seducido. ¿Sabían ustedes que la Biblia pinta ese cuadro en el libro de Proverbios? Y habla de un hombre que ve a una prostituta o a una ramera. La Biblia le llama ramera. Que ahí va el hombre, o sea, ve a la mujer y es atraído y seducido. Sacado de su zona de seguridad y empieza a avanzar, se mueve hacia aquello que piensa que le va a traer satisfacción. Ahora, la carne, ustedes saben, le trae deleite temporal. Y el hombre que adultera, de acuerdo a la Biblia, ya fue seducido, fue engañado en su mente y empieza a ir detrás de esa mujer. La palabra de Dios dice como un buey. Y este no es mexicano, ¿ok? Es la palabra de Dios, dice como el buey va al matadero, al degolladero. Así va el hombre realmente tras la mujer para cometer adulterio. Ahora, en el día de hoy el adulterio sigue siendo un pecado. Y el principio espiritual de cómo peca el hombre o la mujer con el adulterio es exactamente lo mismo, ¿cierto? Ahí está, por la propia concupiscencia, uno es atraído y seducido. Los dos pasos igualitos. Es engañado, es sacado de donde estaba, de su firmeza, podemos en su seguridad, y se mueve hacia cometer. ¿Por qué? Porque ya fue engañado aquí en la mente. Antes de cometer el pecado, si estamos entendiendo lo que dice el apóstol Santiago, entonces, generalmente la persona primero lo pensó y lo aceptó en su mente. Escuchen. Antes de cometer el pecado, generalmente el ser humano ya lo pensó
y lo aceptó, ya decidió hacerlo. Cuando la persona comete el pecado, en muchas ocasiones, ¿sabían ustedes que ha transcurrido mucho tiempo desde que lo concibió en su mente y decidió hacerlo? ¿Sabían? Por ejemplo, uno de ellos es el adulterio. El adulterio no sucede así bien de, ¡pum!, cometes adulterio, ¿cierto? No, es un proceso. Pero uno es atraído y eres seducido. Y entre ese tiempo en que uno ya aceptó ir hacia eso, puede transcurrir un día, 2 días, una semana, un mes, 2 meses, 5 meses, aún un año. Pero el principio es lo mismo. Ya decidiste en tu mente hacerlo. El hombre que comete adulterio no puede decir que fue tentado por parte de Dios, obviamente, sino que el hombre ha sido tentado de su propia concupiscencia. Pongámoslo de la siguiente manera. Vean, nosotros, todos seres humanos viven su vida rutinaria, ¿cierto? La gente vive sus vidas como de costumbre cada día. La gente trabaja, la gente descansa, la gente va a las oficinas, la gente pasea, la gente se divierte, van a lugares, ¿cierto? A ciertos lugares, en el mundo, en la ciudad, la gente se relaciona, etc. Esto sucede de igual manera con todos los hijos de Dios. Piensen cómo es tu vida a la semana. Te relacionas, hay gente, hay cosas, etc. Bueno, donde quiera que vamos, puede haber causas o cosas que nos van a tratar de atraer y seducir. Es decir, lo que se llama tentación, donde quiera que vamos. No necesariamente están la gente, las cosas o personas intencionalmente voy a ponerme para atraer o para que alguien peque conmigo, a engañar, a atraerlo y a seducirlo. No necesariamente. La gente vive su vida normal y donde quiera que vamos, hombres y mujeres, hay mujeres bonitas. Puede haber mujeres bonitas, puede haber hombres guapos, puede haber dinero a la vista, carteras mal puestas, cosas, etcétera, o puede haber situaciones en que existe fricción entre otras personas, malos entendidos, la vida diaria, ofensas, insultos, etcétera, y dentro de nosotros, todos los seres humanos, incluyendo a los cristianos, tenemos pecado y deseos de la carne, o sea, concupiscencia. Ese es el verdadero problema. El problema no son las mujeres bonitas, el problema no son los hombres guapos, el problema no es el dinero, el problema no son esas cosas. Cada uno es tentado cuando de su propia su concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, el problema lo llevas dentro de ti, lo llevamos dentro de nosotros. Aún te vayas a la montaña a vivir como un monje loco, como un monje que se van a la montaña, ¿saben qué? Ellos tienen deseos de la carne y tienen pecado. Por eso no funciona. ¿Entiende? La gente tristemente está equivocadamente tratando de controlar los deseos de la carne con terapias, con consejería, con meditaciones, ya no sabe cómo controlarlo. Con 12 pasos, con consejería, con psicología, con psiquiatría, está tratando de controlar los deseos de la carne. Uno en su propia manera, con tristeza y con respeto para la gente de la Iglesia Católica. Vean el resultado de los sacerdotes, cuantisísimos sacerdotes de la Iglesia Católica Romana. Ha cometido abuso sexual con niños, hombres. ¿Por qué? Porque la abstinencia, ¿sabían ustedes que es un don de Dios? Pero gente que quiere servir a Dios, pero basado en la religión, lo forzan a no casarse. Entonces esa gente no tiene el regalo de Dios de abstener o del celibato, perdón. Entonces tratan de ellos controlar sus pasiones de la carne en su propia fuerza. Y díganme, miren nada más lo que está sucediendo. El verdadero problema no es que te vayas a China. O sea, la solución, no es que te vayas a China. Si tienes problema con apostar o pornografía, mucha gente le llama relocation, ¿sabían? A las pandillas. ¿Sabían que aquí la sociedad, la manera es que estás viviendo tú, joven señorita, hay mucha droga en tu comunidad, una posible solución es relocation, muévete de domicilio y adivinen qué, va para allá y siguen lo mismo.
¿Por qué? Porque anda buscando de todas maneras y el que busca encuentra. Ahora, es muy importante ver que necesitamos saber que la tentación y el pecado no son lo mismo. La tentación y pecado no son lo mismo. Ser tentado no es lo mismo que pecar. Es decir, ¿se le pasa a San Inglés? Es decir, cuando un creyente es tentado a pecar, no significa que ya cometió el pecado. Es una pena que muchos creyentes o cristianos son engañados y sienten culpabilidad porque sienten tentación. Pero la tentación no necesariamente es pecado. ¿Entiendes? Ser tentado es una cosa, cometer pecado es otra cosa. No hay razón para sentir un hijo de Dios, sentirse culpable ante Dios solamente porque siente tentación a pecar. Sin embargo, vean, debemos tener claro lo siguiente. Si eres tentado, aquí no hay pecado, nada más estás siendo tentado, y luego tu concupiscencia llega a su término, o sea, es concebida o concebida, entonces ya pecaste en tu corazón, aún sin realizar el pecado de una manera literal. ¿Me están siguiendo? Escuchen, si uno es tentado a pecar, no hay pecado, es la tentación, no tiene por qué preocuparte. Pero una vez que esa concupiscencia te atrayó y te sedujo, es decir, ya lo culminaste en tu mente, entonces ya cometiste pecado. El hombre, vamos a seguir con la misma ilustración. Cuando el hombre ve una bolsa con dinero, eso es tentación, tal vez el que quiere, y sobre todo si tú estás en una situación que necesitas dinero, porque obviamente así viene la tentación, ¿cierto? Es donde más necesidad o deseo de satisfacer una necesidad. ¿Sabían ustedes que cada pecado del ser humano es un intento para satisfacer una necesidad? Sin excepción. Entonces, vamos a poner, ahí está la bolsa, ¿cierto? Yo puedo ser tentado a agarrar ese dinero, eso no es pecado. No es pecado. Pero si una vez yo digo, ok, ¿entienden? Ya sucedió el pecado porque ya decidí. Mi concupiscencia ya llegó a su consumación, ya engendró y en mi mente yo ya lo agarré, ya planeé lo que voy a hacer. Nada más me hace falta ¿qué? Tomar acción y hacer lo que yo ya decidí en mi mente hacer. Hay un pasaje en Mateo 5:27. Dice, oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso fue hace 2000 años, Jesucristo estuvo aquí. Dijo, oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con esa mujer. ¿En dónde? En su corazón. Escuchen, pásale al siguiente santo. Tengo un slide donde vean el cuadrito de ahí abajo. Es el rey David. No sé cuántos de ustedes han leído en la Biblia la historia del rey David. Un gran hombre de Dios en realidad, y tristemente tuvo una caída, que cometió adulterio con una mujer que se llamó Betsabé. Y la Biblia enseña de que el rey lo que tenía que andar haciendo era yendo a la guerra, dirigiendo su ejército, pero se quedó en la casa y una tarde se subió a la azotea y vio a una mujer que se estaba bañando. Entonces lo demás es historia, pero vean el punto y se dan cuenta los demás dibujos. Esa muchacha que está viendo, ¿alguien se identifica, mujeres, con la que está viendo el cake? Póngale chocolate, o a mí póngame sushi. Okay, bebé, una cosa es ser tentada, está tentada a comer. Okay, y eso no es necesariamente pecado. Pero, ¿saben que cuando la persona, en ese caso, ese dibujito que está ahí, si se levanta, antes de levantarse y comérselo, ya fue seducido, ya cometió, ya se derrotó, antes de darle el primer bocado? Entonces, el rey David todo empezó con una mirada hacia una mujer. Y lo mismo, y lo que ya saben la historia, es que la mandó a llamar. Primero dijo, ¿quién es esa mujer? Vean, en ese momento, él la vio, supongamos, no entendemos bien lo que sucedió, pero estaba en el techo de su castillo, arriba, y alcanzó a ver a una mujer que estaba en las casas pegadas al palacio.
que se estaba bañando desnuda. ¿Dice desnuda la Biblia, perdón? Ok, creo no, ¿verdad? No, tengo que take back that. Pero se estaba bañando, pero yo asumo, uno asume que estaba desnuda. El caso es que se estaba bañando. Todo lo demás ya es historia, y si estamos leyendo Santiago capítulo 1, versículo 13 en adelante, el rey en su mente decidió y cometió el pecado. Aún antes de traerla, primero investigó quién es esa mujer, tráiganla, y adulteró con ella. Y, o sea, ya el adulterio ya fue, consumó el pecado que ella había cometido de adulterio antes de llamarla, según Cristo Jesús. Antes, pero lo deseó, aquí pecó en su corazón, en su mente, y ya tuvo relación sexual, quedó embarazada la mujer. Entonces nació un niño. Pero antes, como era una mujer casada, ¿saben lo que hizo? Al esposo de esa mujer era uno de sus soldados, de sus más fieles soldados, uno de sus soldados más fieles de guerra. Entonces, lo que quería era que él tuviera relación sexual con su esposa, para que él pues se pareciera que era hijo de él, pero ya le habían dicho que estaba embarazada. Pero este hombre, como era tan fiel, no tuvo relación sexual con su esposa, sino que se quedó a dormir ahí cerca de él y dijo: no, todos mis hermanos, mis amigos están en la guerra, ¿cómo yo voy a estar tomando un tiempo para estar con mi esposa? No, dijo, no, era un hombre íntegro. Entonces lo que hizo David fue, dio órdenes a otra gente: manden a este hombre, pónganlo en frente de la batalla y déjenlo solo. Entonces vean, cometió un pecado aquí, nada más con una mirada, cometió pecado y actuó sobre ese pecado. Tuvo oportunidades de arrepentirse, pero obviamente para cubrir un pecado que hace inteligentemente el ser humano, lo quiere cubrir con otro pecado. Y como ya son dos pecados, ahora para cubrir este otro pecado que hace la gente, trata de cubrirlo con otro pecado. Y así se lo va, pero un pecado jamás va a cubrir otro pecado. Estamos pero todos claros en eso. Entonces, el creyente en Jesucristo, nosotros necesitamos usar nuestro sentido común. Como como es un hecho de que tenemos pecado dentro de nosotros, usa tu sentido común espiritual, hombre o mujer. Dios nos ha dado aquí sabiduría. Por eso Dios le dice: no se unan en un yugo desigual con un incrédulo, no te cases con un incrédulo. Huye, le dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones. Consejos, vean,